Perfecto, ya déjeme pasar la listica aquí y empezaremos la clase entonces. A ver, ajá, Ariel, si está. Lema, Jennifer. Sí. Presente, Alice. Ya, Rodríguez. Tami, ¿no? A ver, Morales, Leslie, si está. Presente. Listo. A ver. Elizabeth Yajaira, ¿no? Gavilanes, Melanie. Micaela, Landa. Y Diana Michelle. Y tenemos una nueva compañera, Natalie Vallejo. Bien. Listo, chicos. Andrés Velázquez, creo que no lo tengo acá. Presente, Lisa. Ya. Listo, déjenme incluirlo entonces. Listo, chicos. Ok, vamos a iniciar entonces con la clase. Como les dije, no voy a presentar ningún video el día de hoy. No quiero tener los problemas que tuve ayer. Entonces, lo que vamos a hacer es, voy a darles la presentación por acá y vamos a empezar. Cualquier cosa, chicos, pueden preguntar. Ah, otra cosita. Chicos, ¿consiguieron por fin la tabla periódica que les indiqué? No, Lisa. Listo, pero una en internet, una que les facilite, ¿no? Ya voy a tener que ir a ver, Lisa. Pero una en internet es sencilla, sencilla. Es para ustedes, para que se vayan orientando un poquito, porque lo que vamos a ver en adelante, quiero que se vayan empapando bastante con lo que es esta tabla periódica, ¿sí? Porque vamos a empezar el día de hoy hablando sobre los enlaces químicos. Si todos me escuchan, ¿verdad? Chicos, Sí, sí, todos. Lice. Listo, perfecto. Empecemos entonces, fíjense. Vamos a hablar de enlaces químicos. ¿Qué son los enlaces químicos? Nos permiten mantener a los átomos unidos. Todo lo que hay en la naturaleza está formado por átomos y por lo tanto ellos están unidos por ciertos enlaces en la cual pueden ceder electrones o compartirlos. Bien, entonces en esta imagen tengo aquí que el enlace químico es la fuerza que mantiene unidos los átomos y estos pueden ser iónicos, covalentes o metálicos. Vamos para allá. Fíjense aquí. Hay una estructura de Lewis que se le conoce como regla del octeto. ¿Qué significa eso? En la capa más externa del átomo existen unos electrones y ellos tienen que completar 8 electrones. De ahí la palabra octeto. Entonces, ¿qué hace la estructura de Lewis? Hace una estructura de puntos para poder completar esos 8 electrones del átomo en cuestión. Si se fijan, tengo aquí litio, calcio, aluminio y carbono. Los que tengan la tabla periódica se darán cuenta de que el litio está justamente en la primera columna de los alcalinos y él tiene solamente un electrón. En la siguiente columna está el calcio con 2 electrones. En la columna 3A, cerquita de los metaloides, tenemos al aluminio con 3 valencias y el carbono tiene 4. Bien, eso son los... Sí, dígame, ¿tienen dudas? No. Bien, sigamos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Mi regla del octeto me permite a mí formar elementos
completando la capa más externa de estos átomos con 8 electrones. Si se fijan aquí abajo, dice, la valencia principal de los elementos decaen a partir de la cuarta columna. Lo que es el nitrógeno, oxígeno, cloro, ellos tienen de 3 a 5 electrones. Bien, tiene de 3 a 5 electrones. El oxígeno tiene 2, si lo ven en su tabla periódica cuando la tengan a la mano. El cloro, que es un halógeno, conjuntamente con el bromo y el yodo, ellos tienen 1, 3, 5 y 7 electrones. Y el helio, que es un gas inerte, ellos no tienen electrones en su valencia, en su estructura más externa, ¿sí? Son gases inertes y por lo tanto no tienen, no comparten electrones. Eso lo habíamos visto el día de ayer, ¿sí? Que ellos forman compuestos más estables. Fíjense aquí, limitaciones del octeto. ¿Cuáles serían las limitaciones? Primero, nunca hay impares. Es un octeto, es decir, que necesita un número par. El átomo central siempre tiene que estar completo. No puede estar con menos de 8 electrones. Y existe una expansión de esta regla. ¿Qué quiere decir eso? Que existen compuestos que a pesar de que tienen ya los 8 átomos formados, ellos pueden excederse un poquito a tener unos 10 o 12. Por eso se le conoce la expansión del octeto. Y aquí tienen un ejemplo. Tienen el cloruro de fósforo y el fluoruro de azufre. ¿Bien? Aquí lo que más adelante vamos a ver cómo los vamos a nombrar y cómo se forman los compuestos. No se preocupen. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Ah, chicos? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? ¿No? Bien. Sigamos entonces. Fíjense otro ejemplo que les tengo acá. Fíjense, tienen al hidrógeno con una valencia, sodio con una valencia, carbono con 4, oxígeno tiene 6. Si lo cuentan allí, tiene 6. Pero en la tabla periódica me aparecen 2. El cloro tiene 7 y el neón tiene 8 completos. ¿Qué pasa aquí con el oxígeno? En la configuración electrónica, él tiene sus 2 últimos electrones, que es 2 y 4. Por lo tanto, él tiene para compartir 6 y necesitan 2 para llegar a completar el octeto. Mírenlo acá. Por ejemplo, aquí en el dióxido de carbono. El carbono está en el centro. Y él tiene solamente 4 electrones. Él necesita 4 más para completar sus 8. Pero el oxígeno necesita 2. Entonces ellos van a compartir los electrones para que tanto este oxígeno y este oxígeno tengan electrones completos y el carbono igual. En el caso del metano, fíjense aquí, este H4, el carbono va en el centro y él tiene 4 electrones. Entonces, ¿qué necesita? Él necesita 4 hidrógenos que cada hidrógeno va a compartir, le va a donar al carbono un electrón para que complete sus octetos, para que complete su número total de... número total de electrones. Aquí en el agua, fíjense, aquí está el oxígeno justamente en el... Y tienen aquí entonces el oxígeno con sus 6 electrones, pero necesita 2 más para completar los 8. Aquí tenemos la molécula de agua. Bien, vamos a seguir por acá. Ya he colocado esta pequeña cita para empezar a hacer un pequeño ejercicio. ¿Cómo sería entonces la estructura de Lewis con estos compuestos sencillos? Aquí tenemos el agua, el dióxido de carbono, que ya lo habíamos visto. Tenemos este que está acá, ¿sí?
que es el ácido, es un ácido, y tengo aquí un óxido. ¿Les gustaría entonces hacer la estructura de Lewis, chicos? ¿Alguno de ustedes que le gustaría hacer la estructura de por lo menos un elemento? Andrés, Ariel, Estefanía, Fernanda. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes? ¿O no entendieron? Del agua podría ser el que voy a decir. ¿Puede ser uno de ejemplo, Lisa, por favor? Algo Ya, como... ya permití que pudieran hacer sus anotaciones. Así que pueden rayar. ¿Sí lo pueden hacer o no? Ahí lo tienen. Ujú. Por lo menos uno. Por lo menos el primero. Bye. A ver, ¿Quién lo va a hacer? Ariel. sí, Ya, listo. no soy bueno con aquí Ajá. ahorita. ¿Eso sería qué? El oxígeno. Sí, no, el agua. Bueno, voy a hacer el del primero. Bien, listo. Muy bien. No importa que esté feíto, no importa, pero lo importante es que lo puedan ver. Si quieres hacerlo, la estructura puedes hacer con una... Ya lo hago mm, rápido, ¿no? ya. Pero estos puntos que tienes aquí son que electrones. ¿Por qué no los hace con crucecitas mejor? Es que no encuentro muchas cosas aquí. Ajá. Ya, bueno, ese sería el del agua. Pero tiene que ser 8. Sí está, no se nota este de aquí. Ajá. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, está bien. Entonces, uno de estos sería del hidrógeno. Supongamos que vamos a hacerlo, a ver si me lo permite. Dígame, ¿quién más quiere colaborar? Vamos a hacerlo aquí. Supongamos, y vamos a ponerle, bueno, no hay mucho que hacer. Vamos a ponerle un corazoncito. Y supongamos que este corazoncito, ¿sí lo ven? Tiene el corazoncito, y este corazoncito que está aquí es del hidrógeno, y este otro corazoncito es de otro hidrógeno. Y las estrellitas son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí lo ven? Entonces, estas 6 que están aquí son del oxígeno y estos corazoncitos que están acá son del hidrógeno. ¿Sí? Y entonces aquí completamos el octeto de esta molécula. ¿Sí lo ven? ¿Sí van entendiendo? Levanten la mano si entendieron, chicos, por favor. Bien. Vamos a continuar entonces. ¿Sí? Muy bien. Listo. Si quieren más tarde, hacemos los otros, las otras moléculas que tenemos acá. Bien, continuemos. Fíjense, entre los enlaces iónicos, entre los enlaces químicos tenemos el enlace iónico. ¿Cuál es la característica de este? Formado primero por metal y no metal. Metal más no metal. ¿Cuál es la característica fundamental? Siempre el metal va a donar un electrón al no metal. Siempre, ¿sí? Los metales ceden electrones, los no metales aceptan electrones. De ahí, un ejemplo bien importante es el cloruro de sodio.
donde el sodio, que tiene un electrón en su valencia más externa, lo cede al átomo de cloro y por lo tanto forman este compuesto llamado cloruro de sodio, que es soluble en agua, ¿sí? Con una característica de punto de ebullición y fusión. Y el siguiente viene siendo el enlace covalente. ¿Cuál es la diferencia de este enlace covalente? Que ellos comparten electrones. Ellos comparten electrones. Si lo ven aquí en esta pequeña imagen que tenemos acá, enlaces simples, enlaces dobles o enlaces triples. Ellos siempre van a compartir electrones. Y algo bien importante aquí en la parte de abajo, dicen que no hay enlaces covalentes cuádruples porque esto se debe a reacciones geométricas. Para los enlaces covalentes también se hacen estructuras geométricas donde se evidencia los enlaces simples, dobles o triples. Bien, en esta parte lo vemos acá. Fíjense, hay dos tipos de enlaces covalentes. Tiene el enlace polar y el enlace apolar. Aquí en enlace polar me están hablando de la diferencia de electronegatividad, que es de 0.5 a 1.6. ¿A qué se debe eso? Por eso les dije, busquen su tabla periódica. En la tabla periódica que yo tengo, existe una electronegatividad. Y fíjense bien, tengo aquí el oxígeno y el hidrógeno. El oxígeno tiene como electronegatividad 3.5, mientras que el hidrógeno es 2.1. Si usted resta estos dos valores, ¿qué valor les da? Dígame, chicos. $1.4. Ajá, 3.5 menos 2.1, 1.4. Es decir, que está dentro de la diferencia, es decir, que es un enlace polar, porque el número, la diferencia de estos dos, está dentro de este rango, ¿sí? Si nos vamos a lo que es un enlace apolar, vemos que la diferencia de electronegatividad es de 0.1 a 0.4. Vemos aquí, tengo entonces carbono y tengo hidrógeno. ¿Cuál es la electronegatividad del carbono? 2.5. Y del hidrógeno, 2.1. ¿Cuál sería la diferencia de esto? 0.4. 0.4, ¿sí? Por lo tanto, el metano es un enlace apolar. Entonces, cuando se tenga la posibilidad de hacer una tabla periódica, fíjense también en la electronegatividad. En esta que le mostré el día de ayer, tiene esta tabla bien interesante en la parte posterior y pueden hacer perfectamente esta diferencia o esta resta en los valores de electronegatividad. Yo puedo decir perfectamente es un enlace apolar, es un enlace covalente apolar o polar. Bien. Vamos ahora con lo siguiente. Existen fuerzas de atracción que existen entre las moléculas de las diferentes sustancias covalentes. Se le conoce como fuerzas intramoleculares. Y aquí vemos las fuerzas ion-dipolo inducido, fuerzas hidrofóbicas y algo que se le conoce como fuerzas de Van der Waals, donde tenemos los puentes de hidrógeno, dipolo-dipolo inducido y la fuerza de dipolo instantáneo. Vámonos para acá, muy sencillo, donde tengo el más representativo que es los puentes de hidrógeno. Fíjense aquí, bien interesante. Estamos hablando de una interacción dipolo-dipolo. ¿Qué significa eso? Tengo una estructura que tiene dos polos, es decir, uno positivo y uno negativo. Es como si tuviéramos una pila. Las pilas tienen un extremo positivo y un extremo negativo. Y ocurre justamente cuando tenemos un hidrógeno con carga positiva
y él se va a unir a un elemento con carga negativa. Bien, entonces si lo leen acá, dice, ocurre en el átomo de hidrógeno, que es un dipolo, y él se une a elementos electronegativos. ¿Cuáles son mis elementos electronegativos? Están a la derecha de mi tabla periódica, y entonces ahí tiene oxígeno, nitrógeno y flúor, como para ponerles un ejemplo. Bien, entonces en mis puentes de hidrógeno, estamos tomando aquí el hidrógeno con carga positiva y él se va a unir al oxígeno que tiene carga negativa. Y esto nos va a mantener unidos. Vamos con la siguiente. Fíjense, fuerza dipolo-dipolo. ¿Qué significa dipolo? Tengo una molécula que tiene dos polos y se los dije. Positivo, negativo. Positivo, negativo. ¿A qué se asemeja esto? Cuando usted coloca en una linterna una serie de pilas. Siempre se coloca negativo, positivo, siempre. Entonces es la fuerza dipolo-dipolo. Y tenemos la de ion dipolo. ¿Qué pasa aquí? Tenemos una molécula que tiene una sola carga. Esta puede ser positiva o puede ser negativa. Y el dipolo, que tiene las dos cargas, se va a unir a este ion por la carga contraria. Fíjense acá, tengo aquí este ion que tiene carga positiva y el dipolo se va a unir, su carga positiva, perdón, y se va a unir por la carga negativa. Y tengo este ion con carga negativa y se va a unir el dipolo por carga positiva. ¿Sí? Hablamos de interacción de ley de Coulomb o de Coulomb, donde, para hacérselo más resumido, las cargas iguales se repelen, cargas diferentes se atraen. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas? Levanten la manito si tienen alguna duda. Yo tengo una duda. Dígame. No le entendí en la fuerza dipolo-dipolo. Ya. Vamos acá. Fuerza dipolo-dipolo. Cuando hablamos de polos, hablamos de extremos. ¿Sí? Si hablamos de di, quiere decir que tenemos dos polos. Y si lo vemos en esta imagen, tenemos un polo positivo, un polo negativo. Un polo positivo, un polo negativo. Fíjense lo que está dentro de la estructura rosadita. Hidrógeno, cloro. Hidrógeno, cloro. Recuerden que el cloro es un elemento muy electronegativo en la tabla periódica, por lo tanto tiene carga negativa, ¿sí? Y el hidrógeno es un electropositivo, es decir, él cede electrones, mientras que el cloro recibe electrones. Por lo tanto, aquí tenemos, en esta molécula, que está aquí chiquitica, tenemos un polo positivo y un polo negativo. Véanlo como las pilas. Las pilas, cuando ustedes ven las pilas, independientemente del tamaño que sea, si son AA, AAA, ellas tienen un polo positivo y un polo negativo. Ya, ven un momento, chicos. Bueno. Entonces, tienen un polo positivo y un polo negativo, ¿sí? Véanlo como las pilas. ¿Sí quedó claro la compañera? ¿Quién fue la que me...? ¿La Sí, compañera? gracias. ¿Sí? Listo. Vamos a continuar entonces. Bien, ya habíamos hablado de lo que es la fuerza ion-dipolo. Fíjense acá, tengo un ion, puede ser positivo o negativo. Y el dipolo se va a unir por la carga contraria. Si el ion es positivo, el dipolo se va a unir por el extremo negativo. Si el ion es negativo, el dipolo se va a unir por el extremo positivo. Y esto le explica perfectamente esta ley de Coulomb, donde cargas iguales se repelen, cargas diferentes se atraen. Hagan la prueba con unos imanes, ¿sí? Con unos imancitos. Y usted trate de unirlos. Hay momentos que usted los quiere unir y no puede, porque quiere decir que esas cargas que están allí son cargas iguales y se van a repeler. Entonces usted trata de unirlos y no puede, pero usted coloca por otro extremo y se unen fácilmente. Eso es un ejemplo bien interesante de lo que es la fuerza
este tipo de fuerza. Vamos a continuar acá. Y tenemos esta fuerza dipolo inducido. ¿Qué pasa aquí? Tengo una estructura apolar, es decir, que no tiene carga, pero en el momento que se le acerca un dipolo, es decir, una molécula que tenga polos positivos y negativos, esta va a cambiar y va a tener polos para poderse unir a la molécula que está haciendo la interacción con ella. ¿Sí me explico? Tengo una molécula que no tiene carga y le estoy acercando otra que sí tiene carga. ¿Qué pasa con la primera? Vamos a decirlo así, va a hacerse polar, es decir, va a formar una polaridad para poderse unir a la molécula que indujo su polaridad. Muy difícil de entender, ¿o no? ¿Sí me van entendiendo, chicos, esta parte? Oh, listen, no lo entiendo. No, yes, vamos. Tengo una molécula que no tiene polos, ¿sí? Si la ven en la primera parte, en esta primera parte, no tiene nada, ningún polo, ni positivo ni negativo, no tiene nada. Y le estoy acercando otra que sí tiene sus polos. Por lo tanto, la primera va a desarrollar polaridad. Va a desarrollar polaridad porque está siendo inducida. ¿Sí? Está siendo inducida. Vamos a poner un ejemplo. Hay un experimento que yo le hago a los niños de parvularia, que es colocar limadura de hierro en una botella de aceite. ¿Sí? Y también puedes colocar sí, limaduras de hierro. Tomas limaduras de hierro allí y agitas todo eso, lo vas agitando. Supongamos que es lo que está dentro de esa botella de aceite, bien sellado, con la limadura de hierro, no tiene carga. Pero le acercas un imán. Y va a llegar un momento en que algunas limaduras de hierro se van a unir a este imán, pero ellas están dentro de la botella. Entonces uno puede hacer una figura con esas limaduras de hierro dentro de la botella de aceite. ¿Sí me explico, chicos? ¿Sí me van entendiendo? Chicos. ¿Sí me van entendiendo, chicos? Sí, Sí. El compañero José Lara, ¿sí me entendió? Ya ahí poquito a poquito vamos entendiendo al listen. Listen, Ajá, listen, ¿y cómo le hizo esa resta de 2.4 menos 2, de 2.5 menos 2.1? ajá. Esa ¿En qué resta parte? era, ya le di. Vámonos para atrás entonces, ya va. Esta resta que aparece aquí es la resta de los enlaces polares, los enlaces covalentes polares y apolares, ¿sí? Recuerden que les dije que busquen la tabla periódica. En esta tabla periódica, chicos, yo tengo aquí, se las voy a mostrar, déjenme darle a ver si se ve. En esta tabla periódica que yo tengo acá, ¿sí? Yo se la había mostrado el día de ayer. Yo tengo esta tabla y justamente si nosotros tomamos el valor de oxígeno, que está justamente aquí, es 3.5, ¿bien? Y lo restamos con 2.1 del hidrógeno que está acá. Si hacemos esa resta, el número que nos está dando está entre esta diferencia, de este rango que nos está dando aquí. Si tomamos el valor del carbono, el carbono viene siendo 2.5, y lo restamos con el valor del hidrógeno, que es 2.1, el resultado está dentro de la diferencia de electronegatividad que me muestra el enlace covalente apolar. Por eso yo siempre hago hincapié y que usted tenga su tabla periódica y que me vaya siguiendo cada vez que voy dando una información.
Sí, chicos. ¿Sí se entendió, José Lara? A ver, Lisa, aquí tengo ya tengo aquí la tabla periódica, ya conseguí. ¿Ya? ¿Y dónde está el 2.1? Aquí está, ¿Tienes? Lisa, ya la muestro. ¿Ya? Para ver. Ajá. Ajá. Pero esa es la que está en tu libreta, ¿cierto? O sea, respóndeme. Pero allí tú tienes, Sí, Lisa. ajá, pero allí no tienes valores, por ejemplo, de peso atómico, número atómico y electronegatividad. Porque generalmente las que están en los cuadernos no tienen mucha información, tienen información muy limitada. Sí, Lisa, eso creo que le falta eso. Sí. Por eso pueden buscarla en la tabla periódica, la pueden buscar en el internet y descargan una con toda la información. Es Ya, Lisa. cortito y tiene prácticamente todo lo tiene, ¿sí? Ya, Se Lisa. llama, a ver si la pueden conseguir, si la pueden descargar ustedes en su computadora, se llama Tabla Periódica de los Elementos Químicos por Panchi Núñez. Ahorita voy a ver, Lisa. Anoten allí, Panchi Núñez. Bien, a ver. ¿Otra duda que tengan? No se limiten. ¿Otra duda que tengan? ¿Otra duda? Ajá, chicos, fíjense, nos quedan menos de un minuto para que se reinicie la aplicación. Vuelvan a ingresar con el número que les di, el mismo número, ya tenemos menos de un minuto. Así que, para hacer nuevamente la grabación, ¿ya? Entonces, dentro de unos minuticos